Señores, él es famosamente del Olimar, viene del departamento de 33, vino hace ya bastante tiempo a Montevideo, pero sigue siendo de 33 de alguna manera, y también montevideano. Ha sido maestro por supuesto para niños, pero también para adultos, integra la Academia Nacional de Letras, fue su presidente durante 2 periodos consecutivos, y es uno de los narradores orales más notables que yo he escuchado realmente, un captador de situaciones, de personajes, de momentos que pueden pasar frente a nosotros sin que nos demos cuenta, y él ha sabido captarlas y después mostrarlas, relatarlas de una forma inigualable. Es siempre un placer estar hablando con el maestro José María Bobaldía, que acaba de publicar el libro Cuentos del Pago. ¿Qué tal, maestro? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por todo lo que he tenido que escuchar en silencio. Ah, sí, te dolieron los oídos, ¿no? Sí, cómo no. Así... Muy agradecido, pero en realidad no me da mucho trabajo aceptarlo, porque gran parte de eso es puesto por fuerzas naturales, digamos así, o el devenir de los hechos. No sí, hay sí. un mérito especial, no hay un propósito de elaborarlo, de trabajar sobre eso, sino que lo mío ha sido en su gran mayoría espontáneo. Sí, ¿sabés qué, maestro? Que hace poco me pasaba lo mismo con el Bocha Benavides. Sí, es posible. Lo llamé cuando él cumplía años. Claro. Y entonces, bueno, no sé cómo salió la conversación. Creo que fue él que recordó aquellos encuentros en ediciones de la Banda Oriental, ¿verdad? Exactamente, sí, cuando en él empezó a darse el proceso que yo había cumplido ya hace algunos años de montevideanizar, ¿no? Exactamente. Y sabes que yo le decía que él no lo podía creer un poco, pero yo le decía que yo iba a esas reuniones sabiendo que a eso de las 6 de la tarde allí, en medio de las tensiones que estaba viviendo la sociedad uruguaya, había un lugar de reflexión en donde pasaba gente interesantísima. Es cierto. Y ahí se mencionaba Vivian Trías, el Lungo, Torres Wilson, seguro, bueno, una cantidad de gente que no recuerdo, la propia gente de Banda Oriental, ¿no? Es cierto. Qué extraordinario. ¿Qué te despierta pensar en eso, maestro? Bueno, la alegría de haberlo vivido. Sí. La alegría de haberlo vivido, que todavía nos aporta por la vía del recuerdo momentos gratos, digamos así. Claro. No cuesta nada revivirlo, la memoria espontáneamente a veces los trae. Sí. En su trabajo, ella actúa así, de repente nos presenta algo que no le hemos pedido. Sí, sí. Y que sin embargo nos alegra mucho. Sí, bueno, sí. Eso nos trae, el recuerdo de eso, simplemente los nombres de esas personas que usted ha dado y otros que podría agregar yo, y que, bueno, serían muchísimos. Sí. Le da a uno la alegría de haberlo vivido para poderlo contar. Está buenísimo que lo diga así. Ahora, maestro, qué experiencia, ¿no? Qué discusiones, qué distintas discusiones aquellas a las de hoy, en lo que la gente de alguna manera, por lo menos en ese círculo, que de alguna manera discutía cosas que estaban relacionadas con una realidad que estaba muy nerviosa, muy inquieta, ¿verdad? Es cierto. Incluso en el comienzo de la dictadura también, sin duda, donde empezaron a desaparecer algunos de los parroquianos. Así fue. Pero qué riqueza, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de las discusiones que había con Vivian Trías, que en un principio era un gran defensor de Isabel Perón. Sí, es que Vivian tenía un coeficiente tan alto de optimismo en su personalidad. Sí. Tenía un coeficiente, y no porque por el tema de Eva Perón en sí. Él para todo era optimista. Es decir, cuando las cosas comenzaron a complicarse acá en este país, y cuando todos veíamos que se estaban apareciendo nubes, él seguía proclamando un sol abierto con un entusiasmo tremendo, y creyendo en que se iba
a solucionar todo y que íbamos a salir adelante sin daño para nadie. Claro. Era tonificante estar con él, porque además no era un inocente, tenía muy clara la realidad, tenía una inteligencia suficiente como para penetrarla hasta lo hondo, pero igual la complexión, por decirlo así, la complexión optimista de su personalidad era poderosísima. Claro, y cuando la polémica no alcanzaba porque cerraba ediciones de la Banda Oriental, muchas veces se seguía en el Mincho. En el Mincho, sí, el Mincho. El mítico. Fue muy hospitalario con nosotros. Sí, sí. Maestro, cuentos del pago, dígame, porque sé que tiene un compromiso dentro de pocos minutos y yo lo llamé un poquito atrasado y le pido excusas. No hay problema, por favor. Dígame, cuentos del pago. Sí, si se precisara una disculpa por escribir, yo tendría una para manejar. Muchas veces las circunstancias me llevan a eso. Esta vez la hospitalidad y la generosidad de Planeta que me invitó a buscar en mis cajones, y ahí encontré algunos cuentos de los cuales ellos eligieron dos para hacer con ellos un tomo, que son de esas cosas que uno escribe por ver escrito lo que el recuerdo le dicta, ¿no? Sí. Y le dicta de una manera que parece que le exigiera escribir, porque uno ha contraído el hábito también de hacerlo. Y bueno, siempre tiene uno aquí una existencia para la cual ni siquiera ha pensado destino. Y de pronto se aparece, como en estos momentos, la oportunidad, una editorial lo recibe y hace de él un libro que lo deja a uno contento, porque sabe que, bueno, de malo no tiene nada. Y si hace mal es sin querer. Sí, bueno, maestro, demasiada modestia no cae bien, ¿eh? No, bueno, sí, pero yo no crea que finjo mucho, ¿eh? Yo soy bastante sincero en lo que digo. Estas cosas las hago así. Es decir, escribo por reencontrarme con momentos que estuvieron en mi infancia, y yo creo que mi infancia ha sido la época mejor de mi vida. Siempre vuelvo a ella con una alegría muy grande, incluso es un recurso para algún momento brumoso que se le pueda plantear a uno, recordar la infancia. Sí. La mía es riquísima en ese aspecto. Me siento en deuda con ella y a veces entiendo que hago un aporte de pago de mi deuda con estas cosas. Bien. ¿Qué cosas se cuentan aquí, maestro? Bueno, leyendo los cuentos se ve que están es decir, el título tiene su razón de ser. Yo en la contratapa pusieron unas frases en las cuales yo digo que el título tiene una razón de ser especial. Sí. Porque el pago acá tiene una presencia activa, digamos así, es decir, no es un simple escenario en el cual ocurren cosas que de repente están determinadas por el propio pago, es decir, el pago tiene su cuota de protagonismo, o porque hace que un protagonista actúe así por ser del pago y por haber estado en el pago en aquel momento. Eso es lo que hemos buscado a través del título. Y bueno, ya con eso ya llevo dicho también que tiene un gran componente de recuerdos personales, de hechos vividos, o como protagonista o como espectador, pero en una época en que uno es una especie de esponja absorbente de todo lo que el ámbito en el cual vive le va impregnando, ¿no? Sí. Y bueno, y después cuando eso vuelve a través del tiempo, la memoria, entre sus formas singulares de ser, tiene la de ir dulcificando, limando asperezas, como se dice, y generalmente salen los hechos un poco más bellos de lo que realmente fueron, o a veces uno se queda corto en la descripción de su belleza. Claro, una literatura entrañable. Sí, entrañable porque está dentro de uno. Claro. Son, como confesiones. Alguien dijo alguna vez, sí, un escritor francés, que nadie escribe nada
que no tenga algo de su propia vida. Eso es rigurosamente cierto. De Sí. una manera u otra, en cada renglón que escribimos aparece nuestro ser. Además, una literatura cercana a todas las edades. Sí, es cierto, es cercana a todas las edades, es decir, hay un cuento en el cual yo el título original que le había pensado era Cuento con niños, Sí. pero y tiene que ver lógicamente con mi infancia, pero allí está mi pueblo tal cual era cuando yo era niño también, Claro, claro. y personajes con los cuales compartimos Sí. la época y el lugar y que están por algo siguen vivos en nuestra memoria. Señores, Cuentos del Pago, ediciones de Planeta, editorial Planeta lo acaba de publicar. Su autor es el maestro José María Ovaldía. Otra mañana, maestro, lo llamamos abusando de su generosidad y conversamos más cosas, porque siempre nos quedan ganas de conversar con ustedes. Será un placer conversar con amigos, de cosa buena. Cosa buena, sí. El libro, además, está dedicado a su esposa. Es cierto. Sí. Es cierto. Siempre se me planteó el problema de la dedicatoria. Lo sentí como necesidad de dedicar. Mi libro casi todos tienen una dedicatoria. Sí. El primero tiene una dedicatoria que yo quise muchísimo y que, bueno, se ha ido perdiendo. Sí. Fue la primera edición de 20 mentiras de verdad. Sí. A mí se me ocurrió en ese momento una dedicatoria que le pusieron muy chiquitita, apenas se ve, Sí. que dice: en el pensar, en el sentir y en el ser, debemos tanto a tantos, a todos ellos. Esa fue mi primera dedicatoria y me marcó con el hábito de dedicar mis libros. Va a mi esposa. Maestro José María Ovaldía, es un privilegio siempre, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Y en poco tiempo vamos a romper ese pudor que sé que usted tiene, pero que a veces se permite violentar conversando sobre algunas cosas. Aunque rompamos el pudor, será un placer. Ahí está. Un abrazo grande, Hasta maestro. siempre. Mucha felicidad. Adiós, adiós. Señores, el libro Cuentos del Pago, editorial Planeta, José María Ovaldía ha estado con nosotros.